Hola chicos, vamos a ver el trabajo práctico número 8, el cual consta del ciclo cardíaco, los ruidos cardíacos y la exploración clínica del corazón, que es lo que usualmente hacemos en el laboratorio cuando realizamos el trabajo práctico. Para esto vamos a comenzar recordando las definiciones, ¿sí? Donde un ciclo cardíaco nosotros lo podemos definir como el conjunto de fenómenos eléctricos, mecánicos, sonoros y hemorrológicos que se relacionan entre sí durante el tiempo que transcurre un latido cardíaco. Y esto posibilita a que el corazón funcione como una bomba. ¿Sí? Cada ciclo se inicia por la generación espontánea de un potencial de acción en el nódulo sinusal, y este potencial de acción viaja por las aurículas y después hacia los ventrículos. Nosotros podemos dividir este ciclo en dos fases, ¿sí? La sístole y la diástole, que a su vez después se dividen en otras fases más cortas. La sístole, si nosotros tomamos una media de duración total del ciclo cardíaco como 0,8 segundos, la sístole dura 0,3 segundos y la diástole 0,5 segundos. Entonces, como le decía, la fase de sístole, ¿sí?, es el periodo durante el cual ocurre la contracción cardíaca, y la diástole el periodo en que tiene lugar la relajación y el llenado, donde aquí el volumen cardíaco es máximo al final de este periodo. Entonces vamos a ver unos gráficos, porque se puede ver el ciclo en diferentes gráficas, ¿sí? Por ejemplo esta, pero me interesa que veamos relacionando todos los eventos. Esta gráfica está en la guía, donde las fases del ciclo las dividimos, ¿sí?, luego de la despolarización, con una contracción auricular, que sería un llenado activo, después una contracción ventricular isovolumétrica, la eyección, que tenemos una eyección ventricular, una fase rápida y una fase lenta, y la relajación isovolumétrica, para después ver el llenado ventricular, donde también tenemos un llenado rápido y un llenado lento, que es la diástasis. Entonces me interesa que veamos esta gráfica, que es el diagrama de Vickers, que aquí se representan los eventos cardíacos según las fases en función del tiempo, ¿sí? Y esta forma de representación muestra los cambios de presión de las cavidades cardíacas y la arteria aorta, las variaciones del volumen ventricular izquierdo, los ruidos cardíacos, que están representados aquí abajo con el fonocardiograma, y también el registro del electrocardiograma, que es el anteúltimo aquí. Todo esto, como dije, en función del tiempo. Estas fases se nombran respecto a la contracción-relajación del ventrículo izquierdo, y aunque estas fases se representan para el lado izquierdo del corazón, teniendo en cuenta las particularidades, también es válida para el lado derecho. Entonces repasemos rápidamente qué ocurre en el ciclo. Como dije, entonces el ciclo se inicia con el disparo del nódulo sinoauricular, que es la generación espontánea del potencial de acción, que estimula a las aurículas a despolarizarse, ¿sí? Ese potencial se propaga a las aurículas y produce la contracción de ellas, ¿no? Y esto se representa en el electrocardiograma con la onda P. La contracción auricular comienza poco después de que la onda P inicia y hace que la presión dentro de las aurículas aumente. Y esto hace que la sangre se dirija a los ventrículos. La contracción auricular, sin embargo, solo es responsable de una fracción del llenado ventricular.
porque los ventrículos aquí ya están casi llenos debido al flujo de sangre pasivo hacia los ventrículos a través de las válvulas auriculoventriculares abiertas. A medida que la contracción auricular termina, la presión auricular, ¿sí?, comienza a descender invirtiendo el gradiente de presión a través de las válvulas auriculoventriculares, ocasionando que estas válvulas se cierren. Aquí en este punto estamos. Aquí también se produce el primer ruido cardíaco, ¿sí?, S1, y esto marca el inicio de la sístole. En este punto, la despolarización ventricular, que está representada por el complejo QRS, ¿sí?, está a medio camino. Y los ventrículos comienzan a contraerse, aumentando las presiones dentro de los ventrículos. Por un instante, las válvulas semilunares permanecen cerradas. Los ventrículos se contraen en un espacio cerrado, digamos, y esta fase es la que conocemos como contracción isovolumétrica. ¿Sí? Acá podemos ver el volumen ventricular, ¿sí?, se mantiene, el volumen no cambia. La eyección ventricular comienza cuando las presiones ventriculares exceden las presiones dentro de la aorta y la arteria pulmonar. Las válvulas aórtica y pulmonar se abren, ¿sí?, y la sangre es eyectada fuera de los ventrículos. Esta fase es la eyección rápida, ¿sí?, es la expulsión. A medida que la repolarización ventricular, que está representada por la onda T, ¿sí?, a medida que esta repolarización comienza, la presión ventricular empieza a descender y la fuerza de eyección se reduce. Cuando la presión ventricular cae por debajo de las presiones aórticas y pulmonar, las válvulas semilunares se cierran, marcando el fin de la sístole y el inicio de la diástole. ¿Sí? Estamos aquí. El cierre de las válvulas semilunares produce el segundo ruido cardíaco, S2. La primera parte de esta primera parte de la diástole es isovolumétrica. ¿Sí? Fíjense, estamos aquí. A medida que los ventrículos se relajan con las válvulas cerradas, las presiones ventriculares caen, pero los volúmenes permanecen iguales. Mientras las aurículas se llenan con sangre y la presión auricular aumenta lentamente. El llenado ventricular comienza cuando las presiones ventriculares caen por debajo de las presiones auriculares, haciendo que las válvulas auriculoventricular se abran, permitiendo que la sangre fluya hacia los ventrículos pasivamente. Las aurículas se contraen para terminar la fase de llenado y así comenzar nuevamente el ciclo. Entonces es interesante, digamos, ver este diagrama para poder relacionar presión, volúmenes, fonocardiograma, electrocardiograma. También tenemos otro gráfico donde es la curva de presión-volumen, donde en esta gráfica, que también esta creo que es la que tienen en la guía, nosotros vemos entonces una presión-volumen, donde se ven los cambios de presión y de volumen ventriculares
a lo largo de un latido del ciclo cardíaco. En esta gráfica no se considera el tiempo. Y si comenzamos en el punto C minúscula, ¿sí?, y se procede en sentido contrario a las agujas del reloj, se pasa primero por la fase en que se llena el ventrículo izquierdo, ¿sí?, donde no hay aumento de la presión ventricular de forma sustancial, y esto sería la fase de llenado, que está aquí en la gráfica con la letra E mayúscula. Luego, en el punto D, se cierra la válvula mitral y el ventrículo izquierdo empieza a contraerse. Sin embargo, todavía no se ha abierto la válvula aórtica. Entonces, el período entre el D minúscula y A minúscula es justamente la fase de contracción isovolumétrica, que aquí figura con la letra B larga, ¿no? Este periodo de D hacia A. En estas concentraciones isométricas no se modifica la longitud de los músculos. En el corazón, el proceso sucede durante la sístole, cuando el músculo cardíaco se contrae sin que cambie el tamaño de las cámaras. En el punto A, se abre la válvula aórtica y se bombea sangre del ventrículo, a la aorta. El período entonces, desde A minúscula hasta B, ¿sí?, es la fase de expulsión o de eyección, que figura acá la letra C mayúscula. Entre el punto B minúscula, que se ha iniciado la relajación del ventrículo, ya que la presión cae, lo que esto produce el cierre de la válvula aórtica. Entonces, entre el punto B y el C, nuevamente, es la fase de relajación isovolumétrica, que figura con la letra D mayúscula. Entonces, acá tenemos también una gráfica entonces del ciclo cardíaco, donde los segmentos D, A, ¿sí?, de A y AB, esos dos segmentos corresponderían a las sístoles, y los segmentos de B a C y de C a D corresponderían a la de diástole. Así que estas gráficas repásenlas, ¿sí?, para tener en claro esos procesos del ciclo cardíaco. Bien, con respecto al electrocardiograma, muy resumidamente vamos a tener un práctico de electro. Muestra las ondas PQR, S y T, ¿sí?, que son voltajes eléctricos que genera el corazón. Es un registro, ¿no?, de estos voltajes, y a través de un aparato que se llama electrocardiógrafo, desde la superficie del cuerpo, ¿sí?, después lo vamos a ver en el otro práctico, donde entonces es un registro eléctrico del corazón, donde tenemos la onda P, como les dijimos recién. Está producida por la propagación de la despolarización de las aurículas y seguida por la contracción auricular. Las ondas QRS aparecen como consecuencia de la despolarización eléctrica de los ventrículos, que inicia la contracción de los ventrículos, y la onda T, que representa la fase de repolarización de los ventrículos. Entonces esto lo vamos a ver bien después en el práctico de electrocardiograma. Entonces, con respecto a los ruidos o sonidos o tonos cardíacos, ¿sí?, las válvulas cardíacas producen sonidos audibles al cerrarse. Cuando se aplica un estetoscopio sobre el tórax, en el corazón
normal se perciben ruidos que suelen representarse siempre con el famoso loop dub, ¿sí? Loop dub, loop dub. Ahora lo vamos a escuchar. El loop coincide con el cierre de las válvulas auriculoventriculares al comienzo de la sístole y recibe el nombre de primer ruido cardíaco, ¿sí? Lo que conocemos como S1 o Sound 1, formado por la contribución de la válvula mitral y la tricúspide. La actividad del corazón izquierdo antecede ligeramente la del derecho. El componente mitral es más intenso que el tricúspideo. Habitualmente se escucha un solo ruido, pero auscultando en el borde esternal izquierdo bajo, en algunos casos se logra diferenciar, ¿sí? Se logra identificar un desdoblamiento. Y este S1 entonces en el periodo de contracción isovolumétrica. El dub corresponde al cierre de la válvula, de las válvulas semilunares al fin de la sístole y se llama segundo ruido cardíaco o segundo tono o S2, ¿sí? Ese ruido tiene normalmente dos componentes: el cierre de la válvula aórtica, que es de mayor intensidad, y de la válvula pulmonar, que tiene un sonido más débil y en ciertas condiciones se puede auscultar un desdoblamiento del segundo ruido. Este periodo entonces, este ruido S2, ¿sí? Es la contracción entonces, la relajación isovolumétrica. A ver si ahí se está escuchando, ¿sí? Ahí se está escuchando entonces. Entre el primero y el segundo ruido hay un silencio que por su duración se conoce como pequeño silencio. Y entre el segundo ruido y el primer ruido subsiguiente hay otro silencio que es más prolongado que el primero y que recibe el nombre de gran silencio. Entonces, para identificar también los silencios que se producen entre el primero y el segundo ruido cardíaco y entre el segundo y el primero nuevamente. Estos ruidos cardíacos, ¿sí? Se pueden registrar, ¿sí? Lo que se conoce como fonocardiograma, que es una trama de grabación, ¿sí? De los sonidos del corazón, que también se puede ver como un registro gráfico en forma de onda, en el cual se pueden observar entonces los sonidos, donde el sonido normal entonces generalmente escuchamos S1 y S2, y esa es, ahora vamos a ver cuando veamos la auscultación. Bueno, si quieren, hay aplicaciones para el celular donde busquen auscultación o ruidos cardíacos. Hay diferentes aplicaciones donde pueden tener ahí para escuchar y ver cómo se producen y cómo se escuchan, ¿sí? Para tener en claro. Pero lo ideal es que comencemos a practicar, ¿no? Como saben, nosotros hacemos en el práctico, generalmente trabajamos en pareja, digamos, de a dos. Uno hace de paciente. Entonces, si tienen un estetoscopio en sus casas, practiquen, consíganse a alguien para auscultar y poder identificar. Entonces tenemos el S1, ¿sí? Y el S2. Puede auscultarse también un tercer y cuarto ruido, que sería S3 y S4.
que no siempre están presentes. El tercer ruido S3 se produce por vibraciones que se generan al comienzo del llenado ventricular, cuando la sangre entra desde las aurículas. Se ausculta después del segundo ruido, ¿sí?, al comenzar la diástole. El tercer ruido es inconstante y es debido a las vibraciones de las paredes ventriculares. Es más frecuente escucharlos en niños y jóvenes. Sería el periodo de llenado rápido. El cuarto ruido, S4, se atribuye a las vibraciones que se generan por la contracción de las aurículas al final de la diástole. Se ausculta inmediatamente antes del primer ruido, ¿sí? Es el periodo de contracción auricular. Raramente el cuarto ruido se escucha y se considera entonces a las vibraciones de la pared ventricular a consecuencia del movimiento de la sangre por la contracción auricular. Entonces eso con respecto entonces a los ruidos cardíacos. Pero que quede claro entonces, la idea entonces, como les dije, es escuchar primer tono, segundo tono, el lub-dub, lub-dub, y presten atención a los silencios entre uno y otro, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con lo que hacemos en el práctico, después de repasar un poquito eso. En el práctico nosotros hacemos la exploración clínica del corazón, ¿sí?, donde esto consta de una serie de pasos, donde está la inspección, la palpación, la percusión, la auscultación, ¿sí? Entonces, arranquemos con la inspección, ¿sí? La inspección, la evaluación clínica del corazón, se efectúa mediante la inspección. Entonces, primero, al paciente se lo debe examinar por el lado derecho. La inspección se observa en primer lugar, ¿sí?, que tengo que ver el choque de la punta del corazón debido a la contracción del ventrículo izquierdo en la sístole. Habitualmente se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo o cuarto espacio en la línea medioclavicular. No siempre es posible observarlo, entonces si no se ve, directamente ponemos no evaluable cuando hacemos cuando tenemos datos, ¿sí?, y pasamos en ese caso a la palpación. Entonces, lo que yo tengo que observar es el choque de la punta del corazón contra la pared torácica. Si no se puede observar, no evaluable, y pasamos a la palpación, ¿sí? La palpación, la ubicación del choque de la punta da una idea del tamaño del corazón. Entonces, con la palpación se trata, digamos, de palpar la ubicación de este choque, y esto nos da una idea del tamaño. Si no se siente en decúbito supino, puede ser más evidente en decúbito lateral izquierdo. Conviene buscarlo con el pulpejo de los dedos, y si es necesario se le solicita al paciente sostener la respiración en expiración por algunos segundos. Cuando el corazón está dilatado, el ápex se encuentra por fuera de la línea medioclavicular y por debajo del quinto espacio intercostal. Se dificulta la detección del corazón, digamos, en la palpación. Se dificulta cuando el paciente, por ejemplo, es obeso o con mucha masa muscular, o los pacientes enfisematosos, ¿sí?, que sería una acumulación patológica de aire en los tejidos o en los órganos del cuerpo, ¿sí? Un enfisema pulmonar se debe a la dilatación de los alveolos o la destrucción de las paredes, ¿sí?, por ejemplo. Entonces, en pacientes, como dije, obesos, con mucha masa muscular o enfisematosos, por ahí se dificulta también
la palpación. Entonces, bueno, si en el caso que palpemos, tenemos que poner justamente de dónde a dónde, así como dije, tenemos una idea, ¿sí?, del tamaño del órgano. Si no se puede, de nuevo ponemos no evaluable, ¿sí?, y pasamos a la percusión, ¿sí? Bueno, esto es para que veamos acá cómo se puede palpar. Entonces, pasamos a la percusión como tercer punto, donde cuando el choque de la punta del corazón no es posible ni verlo ni palparlo, se puede efectuar entonces esta percusión para delimitar el tamaño del corazón. Es un procedimiento limitado, ¿sí? Generalmente se percute a nivel del tercero, cuarto, quinto espacio intercostal, eventualmente el sexto, de lateral a medial en el lado izquierdo, tratando de identificar justamente el sonido, el momento que cambia el sonido, que pasa de sonoro a mate. Cuando suena mate, que es un sonido más seco, ¿sí?, más sordo, ahí es donde es porque está el órgano. Entonces esa palpación, la percusión, ¿sí?, se hace con golpes, ¿sí?, golpecitos arriba de los dedos para escuchar justamente la resonancia y ver entonces cuando de sonoro así yo llego al mate, ¿no? Entonces la percusión esta, tenemos un dedo percutor, ¿sí?, que va a ser el que hace los golpecitos, ¿sí?, y el dedo que se denomina dedo plesímetro, que es el que va a estar apoyado, ¿sí?, que hay que tener la precaución, ¿no?, de tener bien apoyado, muy plano, ¿sí?, y entonces se va golpeando en forma perpendicular, ¿sí?, para evaluar estos cambios de sonoridad. Una vez que se dan los golpecitos y podemos ver el cambio, entonces ahí nos da una idea entonces del tamaño también del órgano. Después pasamos entonces a la auscultación, ¿sí?, que la auscultación de los ruidos cardíacos se debe realizar en un ambiente mejor si es silencioso, cómodo para el paciente. Se realiza con un estetoscopio, ¿sí?, se aplica directamente sobre la región precordial y se puede utilizar el diafragma o la campana. La mayoría de los ruidos se escuchan bien con el diafragma del estetoscopio, que se apoya ejerciendo un poco de presión, pero la campana identifica mejor los ruidos de tono bajo, por ejemplo el tercero y el cuarto, ¿sí?, o los soplos, ¿sí?, el soplo de una estenosis mitral, por ejemplo, ¿sí?, que es un estrechamiento de la válvula mitral del corazón. Entonces, se debe aplicar el estetoscopio ejerciendo una presión suficiente que evite los ruidos del ambiente, pero sin ejercer tampoco demasiada presión, ya que en esas condiciones la piel se estira y actúa como una membrana, pudiendo dejar de escuchar los ruidos justamente como el S3 y el S4. El diafragma se usa para auscultar toda el área cardíaca y la campana se usa de preferencia para el ápex y el borde external izquierdo en su porción baja. Entonces la idea es que nosotros podamos identificar, para empezar a practicar, el primero y el segundo ruido, ¿sí?, principalmente concentrarnos en eso, en lo normal primero, y se escucha el primer ruido, se escucha más suave, el loop, y el segundo se escucha un poquito más fuerte. Y también, como les dije hace un ratito, los
prestar atención en los silencios que separan el primero del segundo, ¿sí? Que ese silencio es más corto que el que separa el segundo del primero, ¿sí? Si están tomando, si prestan atención al latido, ¿sí? El que coincide con el latido arterial, digamos, si están tomando también, si apoyan los dedos también en una arteria, el que coincide ahí con el latido, con el pulso, ¿sí? Es el primer ruido, ¿sí? Así que conviene comenzar la auscultación con el paciente en decúbito supino para después pasar a una posición lateral izquierda en la cual se detectan mejor S3 y S4 y los soplos, como les dije, ¿no? Después conviene auscultar estando el paciente sentado e inclinado hacia adelante, solicitándole que sostenga la respiración unos segundos en expiración. Se debe examinar el corazón siguiendo un orden determinado de modo de identificar bien los distintos ruidos o soplos y seguir una trayectoria donde se escuche mejor, digamos, y hacia donde se irradia. Se parte del reconocimiento del primero y segundo ruido, luego de los ruidos y soplos que ocurran en sístole y en diástole. Entonces, para eso tenemos que tener en claro los focos, ¿sí? Los focos de auscultación, donde ahí están tenemos el foco, los tradicionales, ¿no? Tenemos el foco aórtico, que es el segundo espacio intercostal derecho en el borde esternal derecho. Ahí tenemos que ver la zona de la válvula aórtica. Después tenemos el aórtico secundario, que es del tercer espacio intercostal izquierdo en el borde del esternal izquierdo. Luego tenemos el foco pulmonar, que sería el segundo espacio intercostal izquierdo en el borde esternal izquierdo. Y luego podemos ver esto entonces con el cuarto foco, ¿sí? Que el cuarto foco es el tricúspide, cuarto espacio intercostal izquierdo en la parte inferior del borde esternal izquierdo, y el quinto foco, el mitral o apical, en el ápex cardíaco en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea media clavicular. Entonces se comienza identificando el primero y segundo ruido, ¿sí? S1, como dijimos, da comienzo a la sístole y S2 a la diástole. Acuérdense, el ruido que tenemos que identificar, la onomatopeya es el lub-dub, ¿sí? El lub-dub. Si la frecuencia cardíaca es normal, en general es fácil identificar cuál es el primero y cuál es el segundo. En caso de duda, especialmente si existe taquicardia, conviene palpar al mismo tiempo algún pulso arterial, como les dije, el carotidio o el radial, y acuérdense, S1 coincide con el latido, ¿sí? Habitualmente el componente mitral y tricuspideo del primer ruido se escuchan al unísono, pero en ocasiones, como habíamos dicho, se logra ocultar desdoblado, especialmente en el foco tricuspideo. La intensidad del primer ruido depende del grado de apertura de las válvulas. S1 es más intenso. En la base del corazón se escucha mejor el segundo ruido y sus componentes, ¿sí? Que sería el aórtico y el pulmonar, pero el aórtico es más fuerte y se ausculta en todo el precordio, desde el segundo espacio paraesternal derecho hasta el ápex. El componente pulmonar es un poco más débil y en condiciones normales se ausculta en el segundo o tercer espacio paraesternal izquierdo. Normalmente no se escucha en el ápex o en el foco aórtico. Durante la inspiración, el cierre de las válvulas pulmonar se retrasa por la mayor cantidad de sangre que llega al tórax, y el segundo ruido se puede auscultar desdoblado.
En hipertensión arterial, A2, ¿sí? Sería el componente aórtico, se ausculta más intenso, y en hipertensión pulmonar el P2 es más intenso y se puede auscultar en un área más amplia. El tercer ruido, ¿sí? El tercer ruido y el cuarto se pueden, pueden o no escucharse, pueden estar o no presentes. Su interpretación como ruido normal o patológico depende del contexto clínico del paciente. En hipertensión arterial frecuentemente se ausculta el cuarto ruido. En insuficiencia cardíaca, el tercer ruido. En ocasiones estos ruidos juntos con S1 y S2 dan a la auscultación un ritmo de galope, lo que se conoce como ritmo de galope, como el de un caballo galopando, por eso lleva ese nombre. El galope auricular tiene una secuencia S4, S1, S2, y el galope ventricular es una secuencia S1, S2, S3. Existen otros ruidos que se pueden escuchar, ¿sí? Las válvulas cardíacas habitualmente al abrirse no producen ruido, excepto cuando están engrosadas o alteradas en la estructura. Si esto ocurre en una válvula mitral con estenosis y las válvulas engrosadas como consecuencia de alguna enfermedad reumática, en el momento de que se abren las válvulas se produce un ruido seco de tono alto que se lo llaman chasquido de apertura. Esto ocurre después del segundo ruido, al comienzo de la sístole. Si la válvula está afectada es la aórtica, que presenta una estenosis o velos engrosados, al abrirse también se produce un ruido de tono alto, que lo llaman clic aórtico. Se escucha después del primer ruido al comienzo de la sístole. Otro ruido que se puede auscultar es el que se conoce como frote pericárdico, que es debido a que las capas del pericardio se encuentran inflamadas en una pericarditis. El roce entre ambas es capaz de generar un ruido que se sobrepone a los normales del corazón y se llama, como dije, frote pericárdico. Si es intenso, puede dar un frémito pericárdico. Los frotes se pueden auscultar en sístole y en diástole, o solamente en una fase del ciclo. Así que bueno, recuerden entonces, la idea es que puedan practicar, ¿sí? Todos estos puntos que sería la exploración clínica del corazón. Acuérdense entonces, resumen, ¿sí? Inspección, si no se puede, palpación y percusión, tratando de encontrar dónde cambia la sonoridad de sonoro a mate. Acuérdense, así se denomina mate, para tener una idea del tamaño del órgano. Y por último, la auscultación, ¿sí? Acuérdense los focos, y poder escuchar entonces identificar los ruidos cardíacos. Así que bueno, por último en la guía están los valores hemodinámicos normales, que bueno, fíjense, están los valores, ¿sí? Para ir fijando. Así que bueno, eso es lo que quería comentarle con respecto al trabajo práctico número 8. Nos veremos en un próximo práctico y espero que tengan una buena semana. Nos vemos, chicos.